El yoga de los sueños. Las prácticas de apoyo. A continuación hay algunas descripciones breves de varias prácticas de apoyo para la práctica principal del dormir. La mayoría de ellas provienen del Tantra Madre. El maestro. Para apoyar la práctica del dormir es importante generar una fuerte devoción hacia la verdadera naturaleza propia. Imagina al maestro sobre tu cabeza, en la coronilla, y desarrolla una conexión y devoción hacia él. La conexión con el maestro puede ser muy pura, basada en devoción pura. Cuando imagines al maestro, no te limites a visualizar una imagen. Genera una intensa devoción y siente su presencia. Ora intensa y sinceramente. Luego, disuelve al maestro en una luz que entra por tu coronilla y desciende hacia tu corazón. Imagina que el maestro permanece ahí, en el centro del corazón, y luego ve a dormir. La cercanía que sientas hacia el maestro es proporcional a la cercanía que sientes con respecto a tu propia naturaleza. Este es el apoyo del Lama. La Dakini. En un loto radiante en el corazón, sentada en un disco solar sobre el loto, se encuentra la Dakini Salgye Dudalma. Es como una luz radiante, clara, traslúcida y luminosa. Siente con intensidad su presencia, siente su compasión y sus cuidados. Ella te protege, te ayuda, te guía. Es una aliada en la que puedes confiar con todo tu corazón. Ella es la esencia de la luz clara, tu meta, la iluminación. Genera amor, respeto y confianza hacia ella. Ella es la iluminación que llega con la liberación. Centra tu atención en ella y rézale mientras te quedas dormido. La conducta. Ve a un lugar tranquilo donde no haya personas. Cubre tu cuerpo con cenizas. Come alimentos pesados que te ayuden a contrarrestar los trastornos relacionados con el viento. Entonces salta con fuerza una y otra vez, expresando lo que hay dentro de ti, soltando cualquier cosa que te bloquee o distraiga. Nadie te está viendo, puedes explotar si es necesario. Permite que esa catarsis te limpie y te relaje. Representa y actúa todas tus tensiones. Con gran fervor reza al maestro, al Yidam, a la Dakini y al árbol de refugio. Ruega intensamente por la experiencia de la luz clara. Luego duerme en la experiencia de la conciencia despierta. La oración. Si no has tenido la experiencia de la luz clara del día, de la meditación y del sueño, haz oración una y otra vez para obtener esos resultados. Olvidamos fácilmente el poder del deseo y de la oración. Pensamos que la oración es algo extraordinario, dirigido a un gran poder fuera de nosotros, pero no es así. Lo importante es sentir intensamente la intención y el deseo en la oración, poner en ella el corazón. La disolución.
Este ejercicio ilustra cómo debe ser la concentración en la práctica. Se inicia con la luz y con el sujeto que percibe la luz, pero se trata de unificar ambos. Relájate completamente. Cierra los ojos y comienza una visualización precisa del tiglé azul blanquecino, aproximadamente del tamaño de la huella del dedo pulgar en el chakra del corazón. Poco a poco, permite que se expanda y se vuelva difuso. Es bueno ver la luz del tiglé, pero lo más importante es sentirla. Permite que la luz se irradie desde tu corazón. Conforme la bella luz azul del tiglé brilla hacia afuera, va disolviendo todo lo que toca. Disuelve el cuarto donde estás, la casa, el pueblo, el país. Disuelve todos los lugares del mundo, el sistema solar, el universo entero. Cada punto que la mente toca, así sea un lugar, una persona, una cosa, un pensamiento, una imagen o un sentimiento, se disuelve. Los tres mundos, el mundo del deseo, el mundo de la forma y el mundo de la no forma, se disuelven. Cuando todo lo externo se haya disuelto en luz, permite que la luz azul venga hacia ti. Permite que disuelva tu cuerpo, lo convierta en luz azul, fundiéndolo con la luz azul a tu alrededor. Luego, disuelve tu mente, cada pensamiento, cada suceso mental. Disuelve todos los problemas de tu vida y mézclate con la luz, vuélvete luz. Ahora ya no hay dentro ni fuera, tú ni no tú. No hay ninguna sensación de un mundo sustancial o de un yo. Solo existe la luminosidad en el espacio del corazón, que ahora es el espacio que lo penetra todo. Todavía surge la experiencia, pero permite que cualquier cosa que surja se disuelva espontáneamente en luz azul. Sin ningún esfuerzo, solo hay luz. Ahora disuelve también la luz en el espacio. Ahí debes permanecer mientras duermes. La expansión y la contracción. Esta práctica para apoyar el yoga del dormir es similar pero más formal. Visualiza cientos de hung saliendo por las fosas nasales. Los hung se originan en el corazón y viajan por los canales para salir por las fosas nasales al exhalar. Conforme se expanden y penetran el espacio en todas sus dimensiones, disuelven todo lo que encuentran. Su luminosidad ilumina todo el espacio. Con la inhalación, la luz de los hung retorna, iluminando y disolviendo cuerpo y mente hasta que no hay diferencia entre fuera y dentro. Practica esta visualización hasta que solo quede la luz de los hung expandiéndose y contrayéndose, y permanece en el estado no dual. Practícala durante 21 respiraciones o más si puedes. Esta práctica se realiza durante el día tantas veces como sea posible.
La mente hace trucos. Su principal juego es identificarse con el sujeto y luego tomar todo lo demás como algo separado de él. En esta práctica, todo lo percibido como exterior debe disolverse con la exhalación. El sujeto que percibe se disuelve con la inhalación. Tanto el exterior como el interior se vuelven luminosos y claros y se mezclan entre sí, hasta que no es posible distinguir uno del otro. Cada vez que la mente encuentra una puerta para escapar hacia la distracción, permite que la conciencia despierta la siga por medio de jun azules. Cuando la mente busque un objeto, disuélvelo en luz. Cuando regrese a fijarse en sí misma como un sujeto, disuelve esto también. Uno puede llegar a disolver incluso la sensación de solidez, el sentido del aquí y el allá, de los objetos y los sujetos, de las cosas y las entidades. Generalmente pensamos en este tipo de práctica como una ayuda para generar experiencias de luz clara, pero también nos asiste en prolongar la experiencia, una vez que es conocida y para apoyar su continuidad. Integración. Una vez que uno conoce la experiencia de Rigpa, la vida entera puede integrarse con ella. Esta es la función de la práctica. La vida necesita tomar una forma y si no la moldeamos, tomará la forma dictada por el karma, que quizá no nos guste del todo. Conforme la práctica se integra cada vez más con la vida, pueden ocurrir muchos cambios positivos. La integración de la luz clara con los 3 venenos. La luz clara debe integrarse con los 3 venenos raíz, es decir, con la ignorancia, el deseo y el odio. El yoga del dormir se usa para integrar el primer veneno, la ignorancia, con la luz clara. La integración del deseo con la luz clara es similar al descubrimiento de la luz clara en el sueño. Cuando estamos perdidos en la oscuridad del sueño, la luz clara está oculta para nosotros. De igual manera, cuando nos perdemos en el deseo, nuestra naturaleza es oscura. Sin embargo, mientras el dormir de ignorancia lo oscurece todo completamente, incluido el sentido del yo, el deseo oscurece el Rigpa en situaciones particulares y propicia una gran separación entre el sujeto y el objeto del deseo. Querer es una constricción de la conciencia que surge del sentimiento de carencia que permanece mientras no descansemos en nuestra verdadera naturaleza. Aunque el deseo puro es la añoranza de la realización completa y total de Rigpa, en virtud de que no conocemos la naturaleza de la mente, el deseo se prende de otras cosas. Si en vez de quedarnos atrapados en el objeto del deseo, observamos directamente el deseo, éste se disuelve. Si podemos permanecer en la presencia pura, el deseo, el que desea y lo deseado se disolverán en su esencia vacía, revelando así la luz clara. También podemos usar la satisfacción de un deseo como un medio para practicar. Hay gozo en la unión del vacío y la claridad. En la iconografía tibetana se representa con las figuras Yap Yum,
que muestran la unión de las deidades femenina y masculina. Esas formas representan la unión no dual de sabiduría y método, vacío y claridad, Kunsi y Rigpa. El gozo de la unión está presente cuando se vinculan dualidades aparentes, incluido el sujeto que desea y el objeto del deseo. En el momento en que un deseo queda satisfecho, el deseo cesa y la aparente dualidad entre el sujeto que desea y el objeto deseado desaparece. Cuando esa dualidad desaparece, la base, Kunsi, queda expuesta, pero la fuerza de nuestros hábitos kármicos suele llevarnos hacia otro movimiento en la dualidad, dejando en nuestra experiencia un espacio que es casi una inconsciencia, más que la experiencia de Rigpa. Por ejemplo, existe la práctica de la unión sexual entre el hombre y la mujer. Por lo general, nuestra experiencia del orgasmo es como una ensoñación placentera que raya en la inconsciencia. Un agotamiento del deseo y la inquietud que sobreviene cuando éste se satisface. Podemos integrar el gozo con la conciencia despierta. En lugar de perdernos, podemos mantener una conciencia plena sin dividir la experiencia en un sujeto que observa y la experiencia observada. Podemos aprovechar la situación para encontrar lo sagrado. La mente cambiante desaparece por un momento y revela la base. Si podemos integrar ese momento con la conciencia despierta, tendremos la integración del vacío y el gozo, de la que se habla particularmente en las enseñanzas tántricas. Hay muchas situaciones que podrían ser momentos propicios para encontrar nuestra propia naturaleza y en las que generalmente nos perdemos. No solo nos perdemos en el orgasmo o en el placer intenso, también en los pequeños placeres perdemos nuestra presencia y quedamos atrapados en los sentimientos o en los objetos mismos de placer. En lugar de hacerlo, podemos entrenarnos para que el placer en sí mismo sea un recordatorio para estar plenamente conscientes, para traer la conciencia al momento presente, al cuerpo, a los sentidos y dejar de lado la distracción. Esta es una forma de integrar el deseo con la luz clara, que no se limita a una categoría de experiencia en particular, sino que puede llevarse a cabo en cualquier situación dual en la que haya un sujeto y un objeto. Cuando usamos el placer como la puerta de entrada hacia la práctica, el placer mismo no se pierde. No necesitamos oponernos al placer. Cuando el sujeto y el objeto se disuelven en la luz clara, tenemos la experiencia de la unión del vacío y la claridad, lo cual produce gran gozo. Algo similar ocurre con la manera como abordamos el odio y la aversión. Si observamos el enojo, en lugar de participar en él, identificarnos con él o dejarnos llevar por él, la obsesión dual con el objeto del enojo cesa y el enojo se disuelve en el vacío. La presencia en ese espacio vacío es la luz clara. Observar en presencia pura no significa permanecer como un sujeto enojado que observa el enojo, significa ser Rigpa,
ser el espacio en el que ocurre el enojo. Cuando lo observamos de este modo, el enojo se disuelve en la esencia vacía. Se disuelve en el espacio. Es la claridad. Pero al mismo tiempo hay conciencia, presencia. Esta es la luz. Si observamos los pensamientos de esta manera y si tanto el observador como el observado desaparecen, entonces tenemos una cierta experiencia de Rigpa. El Dzogchen no es complicado. Con frecuencia se encuentran en los textos oraciones como la siguiente: soy tan simple que no puedes entenderme. Estoy tan cerca de ti que no puedes verme. Cuando miramos hacia la lejanía, perdemos conciencia de lo que está cerca. Cuando vemos al futuro, perdemos el presente. Esto sucede en todos los niveles de la experiencia. Los tibetanos tienen un dicho: cuanta más sabiduría exista, habrá menos pensamientos. Esto sugiere un proceso en dos direcciones. Conforme la práctica se vuelve clara y estable, los pensamientos van dominando cada vez menos la experiencia. Para algunas personas esto es amenazante, tienen miedo, por ejemplo, de dejar ir el enojo, porque piensan que entonces no podrán enmendar aquello que está mal en el mundo, pues creen necesitar el enojo como estímulo. Pero no tiene por qué ser así. Como practicantes, es importante que nos responsabilicemos de nuestra vida convencional. Cuando suceden cosas malas, tenemos que hacer algo al respecto. Cuando algo está mal, hay que enmendarlo. Pero si no vemos algo que esté mal, no tenemos que buscarlo. Debemos permanecer en el estado natural. Si estamos enojados, debemos trabajar con el enojo, pero si no lo estamos, no nos estamos perdiendo de nada importante. He conocido a muchas personas que dicen ser dzogchenpas, es decir, practicantes de Dzogchen, y que dicen estar integrados. Hay otro dicho tibetano que dice así: cuando voy a los lugares empinados y escabrosos en la frontera entre el Tíbet y Nepal, hago oración a las 3 joyas. Cuando bajo a los bellos valles floridos, canto canciones. Es fácil decir que estamos integrados cuando las cosas van bien, pero cuando surge una fuerte crisis emocional, es como una prueba para determinar si en realidad somos o no dzogchenpas. Hay gran precisión en la práctica de Dzogchen. Podemos determinar por nosotros mismos qué tanto hemos integrado la práctica. Si prestamos atención a las reacciones que tenemos ante las situaciones que surgen en nuestra vida. Cuando la pareja que tanto amamos se va, ¿dónde quedan las bellas palabras que hablan de la integración? Sentimos dolor y aún este dolor debe ser integrado. La integración con los ciclos de tiempo. De acuerdo con la tradición, una práctica se plantea en términos del punto de vista, la meditación y la conducta. En esta sección hablaremos específicamente acerca de la conducta. La conducta se describe en relación con la unificación externa, interna y secreta con los períodos de tiempo. Solemos perder energía y presencia conforme el día avanza.
Al desarrollar la práctica, aprendemos a usar el paso del tiempo para movernos hacia una experiencia más estable de la luz clara. La unificación externa, la integración de la luz clara en el ciclo del día y la noche. Para los propósitos de la práctica, el ciclo de las 24 horas del día y la noche es dividido en períodos que pueden usarse como apoyo para desarrollar la continuidad en la luz clara de la presencia pura. En el pasado, las personas seguían el horario que el ciclo natural del día y la noche establecen. Sin embargo, esto ya no es así en nuestros días. De manera que si tu horario es diferente porque trabajas de noche, por ejemplo, adapta las enseñanzas a tu situación particular. Si bien la hora del día nos afecta en el nivel energético, no tenemos que creer que la posición del sol determina las experiencias que las enseñanzas describen. Es más conveniente pensar en esos tiempos específicos como metáforas del proceso interno. El Tantra Madre distingue 4 períodos y los llama de la siguiente manera. 1. La disolución de los fenómenos en la base. 2. La conciencia aproximándose al nirvana. 3. El surgir de la cualidad despierta innata de la conciencia. 4. El equilibrio de las 2 verdades durante el estado de vigilia. 1. La disolución de los fenómenos en la base. Se considera que el primer período ocurre entre el ocaso y la hora de dormir. Durante ese período parece que todo se va oscureciendo. Los objetos sensoriales se vuelven difusos y la experiencia sensorial se reduce. Los órganos de los sentidos internos disminuyen su capacidad. El Tantra Madre utiliza la metáfora de muchos ríos pequeños que se mueven hacia el océano. Los fenómenos externos, los sentidos, el yo convencional, los pensamientos, las emociones y la conciencia se mueven hacia la disolución en el sueño, en la base. Usa tu imaginación para vivenciar ese proceso en el periodo entre el atardecer y la hora de dormir. En vez de ir hacia la oscuridad, dirígete hacia la luz mayor de tu propia naturaleza. Más que fragmentarte y dividirte en varios ríos tributarios de experiencia, fluye hacia la totalidad de Rigpa. Generalmente estamos conectados con los ríos que se están vaciando. Sin embargo, la práctica es permanecer conectado con el mar, la base que se está llenando. Todo se mueve hacia el océano vasto, pacífico y radiante de luz clara. Conforme se acerque la noche, fluye hacia la plenitud de la experiencia de la conciencia no dual, en lugar de ir hacia la inconsciencia. Este es el primero de los 4 períodos. 2. La conciencia aproximándose al nirvana. El segundo período comienza cuando nos quedamos dormidos y termina cuando despertamos por la mañana, tradicionalmente al amanecer. Imagina ese período, el silencio, la quietud. El texto dice que cuando todo se vuelve oscuro, aparece una luz. Esto es similar a un retiro en la oscuridad, donde todo está oscuro cuando uno entra, pero pronto se llena de luz.
Trata de permanecer en presencia mientras duermes, completamente integrado con la luz clara. Si puedes permanecer en presencia después de que las apariencias externas, el pensamiento y el sentimiento se disuelvan en la base, será casi como entrar en el nirvana, en el que toda experiencia samsárica desaparece. Hay un vacío completo, pero hay gozo. Cuando uno reconoce esto, ocurre la unión entre el gozo y el vacío. Esto es ver la luz en la oscuridad. No se trata de que tengas que esperar hasta quedarte dormido para tener la experiencia de la luz clara. Intenta permanecer en la luz clara aún antes de dormirte. Si es posible, permanece en Rigpa incluso cuando trabajes con las visualizaciones del yoga del dormir. Este es el segundo periodo en que los sentidos y la conciencia son como un mandala del cielo despejado. Haz contemplación en ese estado lo más posible hasta el amanecer. 3. El surgir de la cualidad despierta innata de la conciencia. El tercer periodo comienza al despertar y continúa hasta que la mente está totalmente activa. El texto dice que este periodo dura desde el amanecer hasta que ha salido el sol. Imagina la cualidad de ese periodo. Los primeros rayos de luz aparecen en el cielo oscuro. El silencio empieza a llenarse con los sonidos de la actividad de los pájaros, del tráfico, de las personas. Internamente ocurre el movimiento entre el dormir silencioso y estar totalmente activo en la vida. Las enseñanzas recomiendan levantarse muy temprano en la mañana. Despierta, si te es posible, en la mente natural, no en la mente convencional. Observa sin identificarte con el observador. Esto puede resultar más fácil en los primeros momentos del despertar, ya que la mente conceptual no está totalmente despierta aún. Desarrolla la intención de despertar en presencia plena. 4. El equilibrio de las dos verdades durante el estado de vigilia. El cuarto periodo empieza cuando uno está totalmente activo durante el día y termina cuando el sol se pone. El día es tiempo de actividad, de estar ocupado y relacionarse con otras personas. Acontece una inmersión total en el mundo, las formas, el lenguaje, los sentimientos, los olores, etc. Los sentidos están completamente activos y ocupados con sus objetos. Allí también trata de permanecer en la presencia total de Rigpa. Al perderte en la experiencia, te confundes con el mundo. Pero si permaneces en la naturaleza de la mente, no encontrarás preguntas que hacer o contestar. Estar en la profunda experiencia de la presencia no dual satisface todas las preguntas. Conocer esto elimina todas las dudas. Este es el cuarto periodo en el que la verdad convencional y la verdad última se equilibran en la unidad de la claridad y el vacío. La unificación interna, la integración de la luz clara en el ciclo del dormir. La progresión descrita en esta sección es similar a la que se introdujo en la sección anterior.
En este caso, más que referirse al ciclo de 24 horas, se centra en el desarrollo de la continuidad de la presencia durante un periodo de vigilia y un periodo de dormir. Así se trate de una siesta o de la noche entera. Antes de ir a dormir, debemos recordar que en ese periodo tenemos la oportunidad de practicar. Esto es algo positivo, algo que podemos hacer tanto por la práctica misma como por nuestra salud. Si la práctica se vive como una carga, es mejor no hacerla hasta que se desarrollen la inspiración y el esfuerzo gozoso. Nuevamente hablamos de 4 periodos. 1. Antes de quedarse dormido. 2. Después de quedarse dormido. 3. Al despertar, antes de entrar completamente en la actividad del día. 4. El periodo de actividad antes del siguiente periodo de dormir. 1. Antes de quedarse dormido. Este periodo abarca desde el momento de acostarse hasta quedarse dormido. Toda experiencia se disuelve en la base, el río fluye hacia el mar. 2. Después de quedarse dormido. El Tantra Madre compara este periodo con el Dharmakaya, la luz clara. El mundo externo de los sentidos queda vacío, sin embargo, la conciencia permanece despierta. 3. Al despertar. La claridad permanece, la mente codiciosa todavía no está despierta. Este estado es como el perfecto Sambhogakaya, que no solo es vacío, sino que hay en él claridad total. 4. El período de actividad. Cuando la mente codiciosa es activada, ese preciso momento es como el Nirmanakaya. Las actividades, los pensamientos y el mundo convencional comienzan. Sin embargo, permanece la luz clara. El mundo de la experiencia se manifiesta en la no dualidad de Rigpa. La unificación secreta, la integración de la luz clara con el bardo. Esta práctica tiene que ver con integrar la luz clara al estado intermedio después de la muerte, el bardo. El proceso de morir es semejante al de quedarse dormido. Se divide en 4 periodos, en forma similar a las secciones anteriores. Estos 4 periodos son disolución, surgimiento, vivencia, integración. Disolución. En la primera fase de la muerte, los elementos del cuerpo comienzan a desintegrarse, la experiencia sensorial se disuelve, las energías de los elementos internos se disipan, las emociones cesan, la fuerza vital se vuelve al igual que la conciencia. Surgimiento. Este es el primer bardo después de la muerte, el primordialmente puro, Kadak. Es semejante al momento de quedarse dormido, que, por lo general, es un período de inconsciencia. Un yogui avanzado puede disipar todas las identidades dualistas y liberarse directamente en la luz clara durante esa fase. Vivencia. Surge entonces el bardo de las experiencias visuales, el bardo de la luz clara, Otsal. Ese momento es similar a aquel en el cual aparece el sueño, cuando la conciencia se manifiesta en formas diversas. La mayoría de las personas se identificará con una parte de la experiencia que constituye el yo dual y reaccionará de manera dualista a los objetos aparentes de la conciencia,
como en un sueño samsárico. También en este bardo, el yogi avanzado puede alcanzar la liberación. Integración. A continuación surge el bardo de la existencia, Sipe Bardo. Un practicante avanzado unifica la realidad convencional con el Rigpa no dual. Esto es, nuevamente, equilibrar las dos verdades, la convencional y la absoluta. Si esta capacidad no ha sido desarrollada, el individuo se identifica con el yo ilusorio convencional y se relaciona de manera dualista con las proyecciones de la mente que forman la experiencia visual. Esto da como resultado el renacer en uno de los 6 reinos. Los 4 períodos son las fases del proceso de morir. Debemos estar conscientes de ellos para conectarnos con la luz clara. Cuando se acerque la muerte, si es posible, debemos permanecer en Rigpa desde antes de que la experiencia sensorial empiece a disolverse. No es necesario esperar hasta entrar en el bardo. Por ejemplo, cuando el sentido del oído se ha ido, pero permanece la visión, esta es una señal para estar completamente presente en lugar de dejarse distraer por otras experiencias sensoriales. Disuélvelo todo en Rigpa. Esta es la mejor preparación para lo que viene. Todas las prácticas del dormir y del soñar son, en cierto grado, una preparación para la muerte. La muerte es un cruce de caminos. Cualquier persona que muere tiene que ir por uno o por otro. Lo que suceda dependerá de la estabilidad de la práctica, de la capacidad de permanecer completamente en Rigpa. Cuando la muerte es súbita, como en el caso de un accidente automovilístico, hay un momento en que es posible reconocer, aunque en algunas situaciones esto sea difícil, que la muerte ha llegado. Inmediatamente después de este reconocimiento, uno debe tratar de integrarse con la naturaleza de la muerte. Muchas personas han tenido experiencias cercanas a la muerte y relatan que, después de esa experiencia, el miedo a la muerte desaparece. Esto sucede porque han vivido ese momento, lo conocen. Cuando nosotros pensamos en el momento de la muerte, no estamos en la realidad, sino en la fantasía, que implica más miedo del que en realidad surge en ese momento. Cuando desaparece el miedo, la integración con la práctica es más fácil. Las 3 unificaciones. Conclusión. Las 3 situaciones, el ciclo de las 24 horas del día, el ciclo de dormir y el despertar, y el proceso de la muerte, siguen una secuencia similar. Primero ocurre la disolución. Luego el Dharmakaya, el vacío. Después el Sambhogakaya, la claridad. Y posteriormente el Nirmanakaya, la manifestación. El principio es permanecer siempre en la presencia no dual. La división de los procesos, como en los yogas del dormir y del soñar, es simplemente un modo de facilitar el despertar de la conciencia hacia lo que está sucediendo en el momento, proporcionarnos un punto de referencia y entrenarnos para usar las experiencias inevitables como apoyo para la práctica de la presencia pura. La conducta se relaciona con el proceso externo del paso del tiempo. No hay ninguna interrupción en el estado natural de la mente, a menos que nosotros nos apartemos de él.
Para conectar toda la experiencia con la práctica, permanece alerta. Hay circunstancias secundarias que pueden ayudar a la práctica. A esto se debe que se introduzca en ella el tiempo como una circunstancia secundaria. El periodo de la mañana, temprano, es útil, o el día que sigue a la noche en vela, o cuando estamos exhaustos o completamente descansados. Hay muchos momentos que nos pueden llevar a la integración, como el momento de liberación que acontece cuando vamos al baño después de haber sentido gran necesidad de hacerlo, o la experiencia del orgasmo, o cuando estamos exhaustos por haber cargado algo muy pesado y lo ponemos en el suelo para descansar. Cada exhalación, si se hace conscientemente, es un apoyo para la experiencia de Rigpa. Hay muchos momentos en los que estamos parcialmente agotados y parcialmente despiertos. Debemos orientarnos hacia aquello que siempre está despierto y, de esa manera, podremos despertar aquello que está fatigado y dormido. Cuando nos identificamos con lo que está cansado y adormecido, el estado de alerta se oscurece. Pero las nubes nunca oscurecen la luz del sol, solo a quien la percibe.